Niels Bohr comprendió algo que Einstein nunca pudo aceptar completamente, que la realidad no existe en forma definida hasta que es observada, que el acto de medición no revela propiedades preexistentes, sino que participa activamente en crear esas propiedades, y que el observador es tan fundamental para el experimento como el aparato de medición mismo. Este documental revelará exactamente qué descubrió Bohr sobre el rol activo del observador en colapsar la función de onda cuántica, cómo defendió esta interpretación contra las objeciones de Einstein durante décadas, y al final se compartirá el principio de complementariedad que Bohr desarrolló y que explica por qué la realidad depende de cómo se elige observarla, un principio con aplicaciones directas para comprender cómo la observación consciente influye en qué oportunidades de abundancia se manifiestan. Este momento invita a declarar intención consciente hacia la abundancia. Quienes resuenen con esta exploración pueden escribir en los comentarios «abundancia». Este acto es ejercicio del principio que Bohr identificó, una demostración de que el observador consciente participa en colapsar posibilidades del campo en experiencias específicas. Niels Henrik David Bohr nació en 1885 en Copenhague, Dinamarca, en familia académica. Su padre era profesor de fisiología en la Universidad de Copenhague. Su madre provenía de familia prominente de banqueros y políticos. Creció en ambiente intelectualmente estimulante, donde la discusión científica y filosófica era parte de la vida cotidiana. Esta crianza cultivó en él no solo curiosidad científica, sino también capacidad para el debate filosófico profundo que caracterizaría su carrera. Su hermano Harald también se convirtió en matemático distinguido. Los dos hermanos crecieron jugando fútbol juntos y de hecho Harald representó a Dinamarca en los Juegos Olímpicos de 1908. Esta combinación de rigor intelectual con atletismo físico creó en Bohr equilibrio que valoraría toda su vida. Comprendía que la mente funciona mejor cuando el cuerpo está activo, un principio que la neurociencia moderna confirma. Bohr estudió física en la Universidad de Copenhague, obteniendo su doctorado en 1911. Su tesis doctoral ya mostraba la profundidad de su pensamiento, tratando sobre la teoría electrónica de los metales. Pero fue después de su doctorado cuando viajó a Inglaterra para trabajar primero con J.J. Thomson y luego con Ernest Rutherford en Manchester, que su trabajo realmente despegó. Rutherford había propuesto modelo del átomo donde un núcleo pequeño y denso estaba rodeado por electrones. Pero este modelo tenía problema. Según la física clásica, los electrones orbitando deberían radiar energía continuamente y colapsar en el núcleo en fracciones de segundo. Los átomos no deberían ser estables. En 1913, Bohr publicó su modelo del átomo, que revolucionó la comprensión de la estructura atómica. Propuso que los electrones orbitan el núcleo en niveles de energía específicos y que solo pueden saltar entre estos niveles absorbiendo o emitiendo fotones con energía exacta correspondiente a la diferencia entre niveles. Este modelo explicaba los espectros de emisión de los átomos, algo que la física clásica no podía hacer. Pero más importante, introducía idea radical, que en el mundo atómico no todo es continuo, que hay cuantización, niveles discretos. Por este trabajo, Bohr recibió el Premio Nobel en 1922, pero su contribución más profunda y controversial vendría después en el desarrollo de lo que se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, desarrollada principalmente durante las décadas de 1920 y 30. La interpretación de Copenhague es conjunto de ideas sobre qué significa la mecánica cuántica, y en el corazón de esta interpretación está el rol del observador. Bohr, junto con Werner Heisenberg, propuso que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas como posición o momento hasta que son medidas, que antes de la medición existen en superposición en múltiples estados simultáneamente descritos por función de onda, y que el acto de medición colapsa esa función de onda en estado específico. Esto no era afirmación sobre ignorancia humana,
No era que las partículas tenían propiedades definidas que simplemente no se conocían hasta medirlas. Era afirmación mucho más radical, que las propiedades no existen en forma definida hasta que son medidas, que el acto de medición, de observación, es lo que crea la realidad definida de potencialidad indefinida. Einstein encontraba esto filosóficamente inaceptable. Para él, el universo debía existir objetivamente, independientemente de observadores. Su objeción no era técnica, sino filosófica, y pasó décadas debatiendo con Bohr, proponiendo experimentos mentales diseñados para mostrar que la interpretación de Copenhague conducía a paradojas o absurdos. Estos debates entre Bohr y Einstein son legendarios en la historia de la física. Se desarrollaron principalmente en las conferencias Solvay, encuentros de los físicos más prominentes del mundo que se celebraban regularmente. En la conferencia de 1927 en Bruselas, Einstein presentó una serie de objeciones a la interpretación de Copenhague. Bohr pasó noches enteras formulando respuestas detalladas a cada objeción. Einstein proponía escenario tras escenario tratando de demostrar que la mecánica cuántica debía estar incompleta, y Bohr, con paciencia y profundidad filosófica, respondía a cada objeción, mostrando cómo la interpretación de Copenhague era consistente. Lo fascinante es que estos debates eran profundamente respetuosos. Aunque estaban en desacuerdo fundamental, ambos valoraban enormemente al otro. Einstein llamaba a Bohr uno de los pensadores más profundos que había conocido. Bohr consideraba a Einstein el más grande físico del siglo. En la conferencia Solvay de 1930, Einstein presentó lo que él pensaba era objeción definitiva, un experimento mental con relojes y cajas que parecía violar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bohr pasó toda la noche trabajando en la respuesta, y a la mañana siguiente mostró que el experimento mental de Einstein, cuando se analizaba completamente usando la propia teoría general de la relatividad de Einstein, realmente confirmaba el principio de incertidumbre en lugar de violarlo. Esta es una de las ironías más hermosas de la historia de la física. Uno de los experimentos mentales más famosos es el del gato de Schrödinger, propuesto por Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar lo absurdo que le parecía la interpretación de Copenhague. Un gato encaja con dispositivo que tiene 50% de probabilidad de liberar veneno basándose en desintegración de átomo radiactivo. Según la mecánica cuántica, hasta que se abre la caja, el gato está en superposición de vivo y muerto. Solo cuando se observa, colapsa en uno u otro estado. Schrödinger proponía esto como reducción al absurdo, pero Bohr argumentaba que era precisamente correcto, que el sistema cuántico realmente existe en superposición hasta que interactúa con aparato de medición clásico. El desafío es definir dónde está el límite entre lo cuántico y lo clásico, pero el principio fundamental se mantiene. La medición cambia el sistema. Bohr desarrolló lo que llamó principio de complementariedad, presentado por primera vez en 1927. Este principio afirma que las propiedades de los sistemas cuánticos vienen en pares complementarios, como posición y momento, u onda y partícula. Y estos pares son mutuamente excluyentes. Medir uno con precisión hace imposible medir el otro con precisión simultáneamente. Pero ambos son necesarios para descripción completa del sistema. Lo profundo del principio de complementariedad es que reconoce que la realidad cuántica no puede capturarse desde una sola perspectiva, requiere múltiples perspectivas complementarias, y cuál perspectiva se manifiesta depende de cómo se elige medir, de cómo se elige observar. No es que una perspectiva sea verdadera y la otra falsa, ambas son verdaderas, pero son complementarias, no simultáneas. Bohr extendía este principio más allá de la física. Veía complementariedad en la vida misma. La distinción entre observador y observado es complementaria. Ambos son aspectos de la misma realidad que no pueden capturarse simultáneamente desde una sola perspectiva. La dicotomía entre pensamiento y sentimiento es complementaria.
entre análisis e intuición, entre razón y emoción. Bohr decía: no es tarea de la física descubrir cómo es la naturaleza. La física se ocupa de lo que podemos decir sobre la naturaleza. Esta frase encapsula su filosofía. No estaba afirmando que la realidad no existe. Estaba afirmando que nuestro acceso a la realidad es siempre a través de la medición, de la observación. Y esa observación no es pasiva, es activa, participa en determinar qué se manifiesta. En términos de metodología científica, Bohr enfatizaba que debemos usar lenguaje clásico para describir experimentos cuánticos. No podemos escapar completamente del lenguaje que se desarrolló para describir mundo macroscópico, pero ese lenguaje tiene limitaciones cuando se aplica al mundo cuántico. Entonces, debemos ser cuidadosos, reconociendo que nuestras descripciones siempre son aproximaciones de realidad que es más sutil de lo que el lenguaje puede capturar completamente. Otra cita famosa de Bohr es: si la mecánica cuántica no te ha sorprendido profundamente, es que no la has entendido todavía. Reconocía que las implicaciones de la mecánica cuántica son profundamente contraintuitivas, que desafían el sentido común, que requieren abandonar supuestos profundamente arraigados sobre la naturaleza de la realidad, y que este abandono no es cómodo, requiere humildad intelectual, disposición a aceptar que el universo funciona de maneras que no coinciden con las intuiciones evolucionadas para sobrevivir en mundo macroscópico. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con la vida cotidiana, con la abundancia, con las finanzas? La conexión debe hacerse cuidadosamente, sin simplificaciones excesivas, pero hay principios legítimos que pueden extraerse. Primero, el principio de que la observación participa en determinar qué se manifiesta tiene análogo psicológico verificable. El sistema de activación reticular del cerebro funciona como filtro que determina qué información del ambiente entra en la consciencia, y ese filtro está programado por lo que se busca, se espera, se cree importante. Cuando alguien enfoca su observación consciente en escasez, su sistema de activación reticular se programa para notar evidencia de escasez. Filtra las oportunidades porque no coinciden con el patrón que busca. Cuando enfoca observación en abundancia, el filtro cambia para notar evidencia de abundancia. Las oportunidades que siempre estuvieron presentes se vuelven visibles porque ahora pasan el filtro. Esto no es colapso de función de onda literal, pero es mecanismo análogo donde la observación determina qué se experimenta de todas las posibilidades presentes. Bohr estaría fascinado por este paralelo entre física cuántica y neurociencia cognitiva. De hecho, en sus últimos años expresó interés en cómo los principios cuánticos podrían relacionarse con la biología y la consciencia. Segundo, el principio de complementariedad sugiere que la realidad puede verse desde múltiples perspectivas, todas válidas pero mutuamente excluyentes. Una situación financiera puede observarse desde perspectiva de crisis o desde perspectiva de oportunidad. Ambas son vistas válidas de la misma situación, pero son complementarias. No pueden sostenerse simultáneamente en la atención consciente, y cuál se elige determina qué acciones se toman y qué resultados emergen. Bohr enfatizaba la importancia del contexto de medición. Las propiedades que se observan dependen del aparato de medición que se usa. Si se mide posición, se obtiene información sobre posición, pero se pierde información sobre momento. Si se mide como onda, se observan propiedades ondulatorias. Si se mide como partícula, se observan propiedades particulares. El aparato de medición no es neutral, es parte integral del fenómeno. Aplicado metafóricamente a finanzas, las propiedades de una situación que se observan dependen del marco de referencia que se usa para observarla. Si se observa con marco de análisis de riesgo, se notan riesgos. Si se observa con marco de análisis de oportunidad, se notan oportunidades. Ambos análisis pueden ser válidos, pero generan respuestas diferentes. El marco de observación no es neutral, es parte integral de la experiencia. La pregunta entonces no es qué marco es correcto objetivamente, sino qué marco es más útil para el resultado deseado. Y esta es elección que el observador consciente puede hacer.
No se está negando realidad, se está eligiendo desde qué perspectiva observarla. Y Bohr argumentaría que esta elección es legítima porque ambas perspectivas son aspectos complementarios de la misma realidad. Bohr también reconocía límites del conocimiento. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que Bohr incorporó en la interpretación de Copenhague, establece que hay límites fundamentales a cuánta información puede conocerse simultáneamente sobre ciertos pares de propiedades. Esta no es limitación práctica que podría superarse con tecnología mejor, es limitación fundamental de la naturaleza misma. Aplicado a finanzas, esto sugiere humildad. Hay límites a cuánto puede predecirse. Hay incertidumbre fundamental. No importa cuán sofisticados sean los modelos, cuán extensa sea la data, siempre habrá incertidumbre irreducible. Y operar con reconocimiento de esta incertidumbre, construyendo resiliencia y flexibilidad en lugar de buscar certeza imposible, es sabiduría. Esta aceptación de incertidumbre no es derrotismo, es realismo que libera. Cuando se acepta que no se puede predecir todo, se deja de intentar, y esa energía puede redirigirse hacia lo que sí se puede controlar: la preparación, la adaptabilidad, la respuesta. Bohr operaba con esta mentalidad en su física, y se aplica igualmente a la vida financiera. Bohr era maestro no solo de física, sino de comunicación y liderazgo. Estableció el Instituto de Física Teórica en Copenhague en 1921, financiado inicialmente por Fundación Carlsberg y gobierno danés. Este instituto se convirtió en centro mundial de física cuántica. Científicos de todo el mundo venían a trabajar con Bohr y cultivaba atmósfera de debate abierto, de cuestionamiento, de exploración colectiva. El instituto no era jerárquico rígido, era comunidad de investigadores donde ideas podían discutirse libremente sin importar la edad o estatus. Jóvenes físicos recién graduados podían debatir con Bohr mismo. Y Bohr escuchaba atentamente, consideraba seriamente cada argumento, estaba dispuesto a cambiar de opinión si la evidencia lo justificaba. Esta apertura intelectual, combinada con rigor en el razonamiento, creaba ambiente extraordinariamente productivo. Entre los físicos que trabajaron en el Instituto de Bohr estaban Heisenberg, Pauli, Dirac y muchos otros que se convertirían en gigantes de la física. El ambiente que Bohr creaba era de colaboración en lugar de competencia, de construcción colectiva de conocimiento en lugar de acaparamiento individual. Y esta generosidad intelectual es modelo no solo para ciencia, sino para cualquier emprendimiento humano, incluyendo la creación de riqueza. La abundancia de ideas, como la abundancia financiera, fluye más libremente en ambientes de apertura y generosidad. Cuando personas están dispuestas a compartir, a colaborar, a elevar colectivamente, todos se benefician. Bohr comprendía esto instintivamente, y su instituto fue testimonio del poder de esta mentalidad. Esta apertura a múltiples perspectivas, esta capacidad de sostener conversación profunda, incluso con quienes estaban en desacuerdo fundamental como Einstein, es modelo de cómo abordar el aprendizaje y el crecimiento. La abundancia de ideas viene de intercambio, de colaboración, de disposición a considerar perspectivas diferentes, y estas cualidades se traducen directamente a éxito financiero, porque las oportunidades económicas a menudo vienen a través de colaboración y redes de relaciones. En términos de manifestación, Bohr proporcionaría marco científico riguroso para comprender cómo funciona. No como magia, sino como proceso donde la consciencia del observador, actuando a través de mecanismos neurológicos y psicológicos bien documentados, influye en qué posibilidades del campo de potencialidad se actualizan en experiencia. La función de onda cuántica describe todas las posibilidades. Cuando se mide, colapsa en una. De manera análoga, el campo de oportunidades contiene múltiples posibilidades. Cuando alguien enfoca observación consciente con claridad y consistencia, ciertas posibilidades se actualizan mientras otras permanecen potenciales. No es proceso mágico,
es proceso de filtrado selectivo basado en atención que tiene efectos reales en decisiones y acciones. Esto requiere 3 elementos que Bohr identificaría como cruciales. Primero, claridad en qué se está observando. Medición vaga produce resultados vagos. Observación específica produce resultados específicos. Entonces, claridad de intención es fundamental. Saber exactamente qué se desea manifestar, definido con precisión, es análogo a establecer aparato de medición preciso en experimento cuántico. Segundo, consistencia de observación. Una medición única proporciona información limitada. Mediciones repetidas construyen patrón y reducen error. Del mismo modo, observación ocasional de abundancia tiene efecto limitado. Observación sostenida y consistente recablea el cerebro, fortalece circuitos neuronales de abundancia y transforma la experiencia. La neuroplasticidad requiere repetición. El cambio de filtros perceptuales requiere tiempo y consistencia. Tercero, coherencia del sistema completo. En experimentos cuánticos, el sistema debe estar aislado de interferencia externa para que la medición sea limpia. Ruido externo contamina resultados. En manifestación humana debe haber coherencia entre pensamiento, emoción, creencia, identidad y acción. Cuando estos niveles están en conflicto, cuando hay ruido interno donde diferentes partes del ser quieren cosas contradictorias, la señal es ruidosa y los resultados son incoherentes. Bohr enfatizaba que la mecánica cuántica no elimina causalidad, sino que la reformula. Los eventos cuánticos individuales son probabilísticos, pero las probabilidades evolucionan determinísticamente según la ecuación de Schrödinger. Hay estructura matemática precisa gobernando el comportamiento de la función de onda. No es caos aleatorio, es probabilidad estructurada. Aplicado a manifestación, esto sugiere que aunque no hay garantía de resultado específico en momento específico, hay principios que aumentan probabilidades sistemáticamente. Claridad aumenta probabilidad, consistencia aumenta probabilidad, coherencia aumenta probabilidad. Estas no son garantías absolutas, pero son influencias reales y medibles. Y a lo largo del tiempo, con suficiente repetición, las probabilidades se acumulan en resultados tangibles. Los debates de Bohr con Einstein continuaron hasta la muerte de Einstein en 1955. Y aunque Einstein nunca aceptó completamente la interpretación de Copenhague, los experimentos posteriores, particularmente los experimentos de violación de desigualdades de Bell, realizados por Alan Aspect en los 1980, confirmaron las predicciones de Bohr. El entrelazamiento cuántico es real. Las partículas no tienen propiedades definidas antes de medición. El observador juega rol fundamental. Bohr murió en 1962, habiendo vivido para ver su interpretación ampliamente aceptada, aunque no universalmente, y su legado continúa no solo en física, sino en cómo se comprende la relación entre observador y realidad. La interpretación de Copenhague sigue siendo la interpretación más enseñada de la mecánica cuántica, aunque existen otras interpretaciones alternativas como muchos mundos o variables ocultas de Bohm. Lo que hace la interpretación de Bohr tan poderosa es que toma seriamente los experimentos sin añadir supuestos innecesarios. Dice, esto es lo que observamos y estas son las implicaciones mínimas. No especula sobre realidades ocultas, se atiene a lo que puede medirse y verificarse. Este pragmatismo científico combinado con profundidad filosófica es combinación poderosa. Bohr también estaba profundamente comprometido con el uso ético de la ciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, escapó de Dinamarca ocupada por los nazis y contribuyó al Proyecto Manhattan, aunque con reservas profundas sobre las armas nucleares. Después de la guerra, fue voz prominente abogando por control internacional de armas nucleares y por uso pacífico de energía atómica.
Esta conciencia de la responsabilidad que viene con conocimiento es relevante para aplicar principios cuánticos a manifestación. El poder de observación consciente viene con responsabilidad de usar ese poder sabiamente, éticamente, para bien propio y ajeno. La abundancia manifestada responsablemente eleva no solo al individuo sino a la comunidad. Bohr comprendería esta dimensión ética. Cumpliendo con la promesa inicial, el principio de complementariedad que Bohr desarrolló explica que la realidad cuántica requiere descripciones complementarias que son mutuamente excluyentes pero ambas necesarias para comprensión completa. La luz es onda y partícula, pero no puede medirse como ambas simultáneamente. Se manifiesta como una o la otra dependiendo del aparato de medición, de cómo se elige observar. Ambas descripciones son verdaderas, ambas son necesarias, pero son complementarias, no simultáneas. Aplicado a abundancia, una situación puede ser desafío o puede ser oportunidad. Puede verse como limitación o como posibilidad. Ambas descripciones pueden ser válidas para la misma situación objetiva, pero son complementarias. No pueden sostenerse simultáneamente en la consciencia enfocada, y cuál se elige como marco de observación determina qué propiedades de la situación se manifiestan en la experiencia y qué acciones emergen naturalmente. Si se observa como desafío, se activan respuestas de estrés, se liberan hormonas de supervivencia como cortisol, se estrechan opciones percibidas, se actúa desde modo reactivo de supervivencia. Si se observa como oportunidad, se activan respuestas de curiosidad y exploración, se liberan neurotransmisores como dopamina, se expanden opciones percibidas, se actúa desde modo proactivo de crecimiento. La situación objetiva es la misma, pero el observador es diferente, y esa diferencia en el observador cambia todo lo demás. El principio práctico que emerge del trabajo de Bohr es elegir conscientemente desde qué perspectiva observar, no negar realidad difícil, no pretender que desafíos no existen, sino reconocer que toda situación tiene múltiples aspectos complementarios y elegir intencionalmente qué aspectos enfatizar en la observación. Y esa elección, sostenida consistentemente a través de atención disciplinada, influye poderosamente en qué posibilidades se actualizan, qué acciones se toman, qué resultados emergen. Bohr también desarrolló concepto de fenómeno completo. Argumentaba que en mecánica cuántica no se puede separar el sistema observado del aparato de medición. El fenómeno completo incluye ambos. No tiene sentido hablar del electrón independientemente del detector usado para medirlo. El fenómeno es la interacción completa entre sistema cuántico y aparato de medición. Son inseparables. Aplicado a experiencia humana, no se puede separar completamente la situación externa del observador interno. El fenómeno completo de abundancia o escasez incluye tanto las circunstancias objetivas como el estado del observador que las experimenta, y transformar la experiencia requiere trabajo en ambos aspectos: las circunstancias externas mediante acción práctica en el mundo y el observador interno mediante transformación de conciencia, de patrones de pensamiento, de creencias, de identidad. Esta visión holística evita dos errores comunes. El primer error es pensar que solo las circunstancias externas importan, que la abundancia es puramente cuestión de factores externos como suerte o conexiones. El segundo error es pensar que solo el estado interno importa, que la conciencia por sí sola crea resultados sin necesidad de acción externa. Bohr argumentaría que ambos son necesarios. El fenómeno completo de abundancia manifestada incluye ambos aspectos trabajando juntos. Bohr era profundamente filosófico, leía filosofía extensamente, particularmente filosofía oriental como el taoísmo. Veía conexiones entre conceptos cuánticos como la complementariedad y conceptos filosóficos antiguos sobre la naturaleza de la realidad y el rol del observador. El símbolo del yin-yang, con sus opuestos complementarios, resonaba con su principio de complementariedad, pero siempre mantenía rigor científico. No permitía que el entusiasmo filosófico lo alejara de lo que los experimentos realmente mostraban.
Esta combinación de apertura filosófica con rigor científico es modelo para aplicar principios cuánticos a manifestación. Estar abierto a posibilidades profundas sobre la naturaleza de la realidad y el poder de la consciencia, pero siempre preguntando qué está realmente verificado, qué son mecanismos plausibles, qué es especulación que va más allá de evidencia. Bohr aprobaría este enfoque equilibrado que honra tanto la maravilla como el rigor. En los últimos años de su vida, Bohr reflexionó sobre el significado más amplio de la mecánica cuántica. Escribió sobre cómo el principio de complementariedad podría aplicarse más allá de la física, a la biología, a la psicología, a la experiencia humana en general. Aunque era cauteloso sobre hacer afirmaciones definitivas fuera de su área de especialización, reconocía que los principios descubiertos en física cuántica podrían tener resonancias en otros dominios. Esta visión más amplia de Bohr sugiere que los principios del observador y la complementariedad no son accidentes peculiares de la física cuántica, sino posiblemente características fundamentales de cómo funciona la realidad en múltiples niveles. Y si eso es cierto, entonces aplicar estos principios conscientemente a la creación de abundancia no es forzar analogía, sino reconocer patrón universal que se manifiesta tanto en laboratorios de física como en experiencia cotidiana. La pregunta que resuena en el silencio después de estas palabras es: ¿desde qué perspectiva se está observando la situación financiera actual? ¿Se ha elegido conscientemente esa perspectiva o se ha adoptado automáticamente, heredada de familia, cultura, experiencias pasadas? ¿Qué perspectiva complementaria podría existir que revele diferentes propiedades de la misma situación? ¿Qué oportunidades podrían volverse visibles si se observara desde marco diferente? ¿Y qué pasaría si la observación consciente se sostuviera consistentemente desde perspectiva de abundancia y posibilidad? No como negación ingenua de desafíos reales, sino como marco complementario que permite ver aspectos de la realidad que desde perspectiva de escasez permanecen invisibles, qué decisiones diferentes emergerían, qué acciones se volverían naturales, qué resultados se manifestarían a lo largo del tiempo. Bohr sabía, con la certeza que viene de experimentos repetidos y verificados, que el observador no puede eliminarse del experimento, que la realidad que se mide depende fundamentalmente de cómo se elige medirla, que perspectivas complementarias revelan aspectos diferentes pero igualmente válidos de la misma realidad, que no hay descripción única y completa que capture todo, y que la consciencia del observador es tan fundamental para el fenómeno como el objeto observado. Estos principios, desarrollados en el contexto más riguroso de la física experimental, con matemática precisa y verificación experimental exhaustiva, tienen aplicaciones profundas cuando se entienden correctamente y se aplican honestamente. La observación consciente no es pasiva, es activa. Participa en determinar qué se manifiesta de campo de posibilidades, no mágicamente, no violando leyes naturales, sino a través de mecanismos reales que operan tanto a nivel cuántico como neurológico. Y quien comprende esto, quien se convierte en observador consciente de su propia realidad, en lugar de observador pasivo arrastrado por circunstancias, quien elige deliberadamente desde qué perspectiva complementaria observar, quien sostiene esa observación con claridad de intención, con consistencia de práctica, con coherencia entre todos los niveles del ser, accede a poder que el observador inconsciente nunca experimenta. Porque como Bohr demostró contra la resistencia inicial de Einstein y como los experimentos confirmaron repetidamente después de su muerte, el observador y lo observado están entrelazados fundamentalmente en el nivel más básico de la realidad. No son entidades completamente separadas, son aspectos complementarios de fenómeno completo. Y en esa verdad cuántica, verificada en miles de experimentos a lo largo de décadas, yace el principio práctico más poderoso, que transformar la cualidad de la observación transforma la realidad experimentada, no mágicamente, no instantáneamente, no sin esfuerzo o acción.
sino a través de mecanismos reales, medibles, verificables, que operan tanto en laboratorios de física como en la experiencia cotidiana de quienes eligen observar conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, que eligen perspectiva de posibilidad en lugar de limitación, que sostienen esa observación con disciplina a través del tiempo y que actúan desde esa observación transformada, creando el fenómeno completo donde observador interno y circunstancias externas se co-crean mutuamente en danza participativa que Bohr pasó su vida iluminando para el mundo.